Mister, buenas tardes. Con la actitud que hemos visto hoy es complicado, ¿no? Aspirar a la permanencia. No se puede tampoco apelar a que no haya habido actitud. Sí que hemos sido peores desde el primer minuto y siendo peores también hemos estado desgraciados en un gol que siempre pone por delante al rival y que en fútbol de segunda división es siempre difícil de remontar. Yo no creo que haya sido falta de actitud, simplemente no hemos entrado en el partido y ellos han sido mejores que nosotros. El problema es que ¿qué hemos hecho nosotros para intentar ganar el partido? Pues mira, nuestro juego de ataque ha estado anulado, ¿no? Nuestros hombres creativos no han tenido su día. Cuando nuestros hombres creativos tienen su día, pues hacemos daño y hoy no lo han tenido. Esto es en todas las categorías, en todos los niveles. Primera división, los hombres creativos cuando están bien definen los partidos y cuando no están bien pues se definen. Y hoy los nuestros no han tenido su día. Yo no creo que haya sido una falta de actitud ni por lo contrario. Yo creo que el equipo estaba lo suficientemente activado como para afrontar el partido con la máxima intensidad posible, pero realmente no ha salido nada de lo esperado, ¿no? Más preguntas para Luis, por favor. ¿Hasta qué punto ha influido psicológicamente el primer gol? Porque ha sido otra vez un error puntual, mala suerte. El primer gol es una desgracia y, como otros que hemos tenido, no es producto del juego. Eso no es una desgracia que ocurre, pero es algo inesperado, es un factor incontrolable, ¿no? Si un rival despeja y le da al aire, no es producto de nuestro juego. Si nosotros despejamos y le damos al aire, no es producto del juego del Nastic, pero es bueno. Y nos condicionó mucho, evidentemente, porque ya no estábamos entrando en el partido bien y el equipo que encaja, pues quiero o no, sabe que sigue el partido y aunque encaje, significa que no se va a poner por detrás en el marcador. Luis, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se notaba mucho que los dos equipos, especialmente el Alcoyano, se jugaba mucho. Había este miedo a perder el balón, había este miedo a alguna contra el contrario. Muy imprecisos hemos estado. Mucha imprecisión ha habido. Muchísimo. Es que fue una sucesión de errores, ¿no? En la combinación. Es que no nos hacían ni faltas, ya perdimos el balón nosotros muchas veces sin estar acosados, ¿no? Muy imprecisos, en campo rival mal hemos estado, ¿no? Es una realidad, no hay que ocultarlo. Otros días hemos estado mejores. En Huelva hemos estado mejores, por ejemplo, ¿no? Sergi. Hola, mister. ¿Crees que esta cuarta plaza por la cola de la segunda división, teniendo en cuenta posibles descensos administrativos, descenso posible del Villarreal, todavía puede traer algún premio? No pienso en eso, no sé. No pienso en eso, la verdad es que no gasto ni 10 segundos en pensar en eso. Lo que quiero es atrapar a otro más para que se meta ahí en esa cuarta plaza que tú nombras. Ya sé que seguramente no es el momento, tampoco te puede apetecer porque no es tu trabajo ahora, pero déjame preguntarte por el Nastic, por la temporada del Nastic, que vuelves aquí a Tarragona, la gente te conoce a la perfección. No sé cómo has vivido esta situación del equipo grana y qué balance haces de los últimos años, viendo que el Nastic, a no ser que haya alguna opción más allá de la... No voy a entrar en valorar la situación del Nastic, ya sois muchos aquí en Tarragona para valorar al Nastic, yo no entiendo nada. Yo les voy a hablar del partido de hoy. También el Nastic hoy es el equipo de los que nos hemos enfrentado desde que estoy yo al mando del Alcoyano, el mejor equipo. De los partidos que yo estoy con el Alcoyano, el Nastic es el mejor, de todos los que yo me he enfrentado. Supongo que te sabe mal que baje el Nastic. Muy mal. Sí, una última aquí, por favor. Mister, perdona que insista, pero ayer en rueda de prensa dijiste que nadie nos podía ganar la motivación. Yo creo que hoy el Nastic no está un puntito por encima del Alcoyano. El vestuario está castigado en estos momentos. Yo creo que no ha sido falta de motivación. A lo mejor fue exceso de motivación que se ha bloqueado. Que a veces estar muy activado es malo, ¿no? Que te bloquea. Y hoy he visto futbolistas bloqueados, ¿no? Desaparecidos en nuestra fase de creación. No hemos estado y hemos sufrido. Porque nuestros futbolistas creativos nos tienen que dar producción ofensiva y hoy no lo hemos tenido. Es difícil, ¿no? Pero no creo que sea falta de motivación. En absoluto. Yo creo que no. Los conozco a todos un poquito y no creo que pecan para nada de eso, ¿no? Sí. Gracias, mister. A ver,